Hola amigos de Impassive Wealth, me llamo Juan Cogollos y soy impasible. Con un poco de retraso vamos a leer la última carta trimestral correspondiente al último trimestre del año pasado y como siempre pues iremos leyendo la carta y le iremos comentando. Tengo conmigo al Impassive in Chief, Juanma. Buenos días, buenas tardes Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Pues nada, encantado de Pues estar aquí contigo. sí, A sí, ver qué tal sale. nos hemos demorado un poquitín, Mm. pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y no Bueno, abandonar las como el buenas tema de esta costumbres. carta al final es el tema que elegimos, es un poco de psicología, ¿no? De la inversión, Ujú. pues bueno, va a dar un poco igual. No son temas de actualidad macroeconómica. Sí, Ni nada sí, de eso, son temas lo que psicológicos que pueden venir bien en cualquier momento. Así que sol- solemos, ya lo saben nuestros seguidores, solemos elegir un tema un poco clásico, que no sea la rabiosa actualidad. Y este caso no es una excepción, o sea que en efecto no. Entonces, ahí tenemos, seré más detallado para la gente que nos escuche en podcast, porque claro, no están viendo el vídeo. Estoy en la página principal de impassivewealth.com y ahí, pues bajando un poquito, y es lo mismo en móvil, pues ahí en esta zona hay los folletos, las fichas mensuales y las cartas. Entonces voy a mostrar cómo llegar a las cartas. eh, Y ahora que estamos en la sección de cartas, abrimos la que vamos a leer y a comentar. ¿Vale? Y entonces pues yo voy leyendo y de vez en cuando pues nos interrumpimos y voy a hacerlo un poquito más grande. Disculpadme, estoy un poquito acatarrado. Bueno, pues nada, sin más, le vamos dando. Madrid y Oxford, a 19 de enero de 2022. La psicología es importante en inversión. Queridos impasibles, gracias por leer esta nueva carta trimestral correspondiente a octubre-diciembre de 2021. Esperamos que hayáis tenido unas felices fiestas navideñas y de Año Nuevo. Y de Reyes, claro. Otro año se nos va e inevitablemente esta carta trimestral se convierte en carta anual. Podéis acceder al resto de cartas de 2021 en este enlace. La verdad es que 2021 ha sido relativamente tranquilo, sin grandes sustos que destacar, han sido generosas. En cuanto al fondo a contícipes, en el 2021 hemos pasado de 352 a 545 impasibles y de 10,7 a 15,2 millones de euros. A fuerza de sonar a disco rayado, manifestamos una vez más nuestro agradecimiento a todos los que depositan en nosotros un bien tan preciado como su confianza. Aquí están de forma gráfica los datos de la evolución de partícipes y patrimonio bajo gestión, a lo largo de los más de 3 años completos que han pasado desde nuestra salida en 2018. Leo un poquito esta gráfica para la gente que nos escuche en podcast. Ahí sale el patrimonio y sale también el número de impasibles, que en 2018, a finales de diciembre, eran 77 impasibles. En 2019 ya subieron a 317, 352 en 2020 y 545 en 2021. Y el patrimonio, pues se ve ahí gráficamente que también va en una trayectoria ascendente durante todos estos años. Al final, siempre hay motivos de preocupación, que espoleados convenientemente por los medios, intentan crear en el común de los mortales una sensación permanente de ansiedad. Ante esto, permitirnos traer a la carta un fragmento de la carta de hace un año. Seguimos y seguiremos impasibles, siguiendo el plan. La tranquilidad y la paz se encuentran cuando identificamos nuestro camino y lo acatamos, ignorando los cantos de sirena, concentrados solamente en lo que está bajo nuestro control, nuestro proceso inversor. qué importante es eso, ¿eh? El permanecer Poco, impasibles. po- Ahora que estamos sí, leyendo esta carta con la guerra en ciernes, ¿no? Que se está dando en Ucrania, ujú, pues con volatilidad en los mercados, que han empezado con caídas en el 2022, pues qué importante es tener un plan, seguirlo
y permanecer Claro. siempre invertidos pase lo que pase. Sí. La inflación, los bonos revueltos, los tipos de interés, el precio del gas, temas políticos internos en España. Es decir, el que tenga un temperamento de preocuparse por las cosas, pues vive su vida preocupado permanentemente. Y parece que las buenas noticias, además, no son noticias, no saltan a las primeras planas. Y en efecto, pues el seguir ahí pedaleando al mismo ritmo, pues es lo suyo y es lo que hacemos. Y el que busque otra cosa, pues ¿qué le vamos a hacer? Impassive Wealth no es su sitio, digamos. Em, Resultados del año. Siempre resumimos en la carta del último trimestre los resultados. La siguiente tabla resume el comportamiento de Impassive Wealth, fondo de inversión, y el de sus componentes, con mejor y peor comportamiento a lo largo de 2021. Y ahí hay una tabla con muchos de los activos. No los voy a leer todos para no ser muy pesado. Leo, por ejemplo, los 3 primeros y los 3 últimos. El mejor fue Estados Unidos, SP500, con un más 39,1%. El segundo mejor fue Canadá, con un 36,2%. Y el tercero fue los REITs, las empresas inmobiliarias, con un más 35,6%. Y por la parte de abajo, al tenerlo todo, siempre tenemos ganadores y perdedores. En este caso son menos ganadores, ¿no? Más que perdedores. Sí, han cerrado en positivo todos, Sí, pero todos bueno, los sí, activos permanentes que tenemos. poquito anecdótico, pero bueno, siempre gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, emergentes, pues acabó en un más 4,5%, que claro, comparado con un más 39, pues sabe a poco. El oro físico, un más 2,9%. Y los equivalentes de efectivo, los bonos a corto plazo, bajaron un 0,36%. Y Esto Passive Well, pues en la media de todos estos componentes, ¿no? es Como no verdad. podría ser de otro modo, Se me olvidaba, se me tenerlos olvidaba. todos y controlar el riesgo controlar el riesgo con la liquidez, bueno, pues un 17,7% cerramos el año de rentabilidad. Esto lo hemos repetido a la saciedad, al no saber cuál se va a portar mejor. Pues claro, ojalá el año pasado con la bola de cristal, pues te metes al SP500 all in y te sacas un 40% y bueno, y sales en Twitter muchísimo. Pero claro, a 1 de enero no lo sabíamos. El oro ahora está pegando un respingo, ¿no? A partir del tema. Entonces, bueno, lo de siempre, reiterar de los activos presentados en la tabla se muestra en el siguiente gráfico, sacado de la web del Financial Times. Impassive Wealth, fondo de inversión, se representa en azul sombreado. Entonces, bueno, es Lo difícil mismo, la esto. misma información Sí. que habíamos puesto en la tabla, pues la ponemos Sí. gráficamente sacada de Financial Times. Y contiene la trayectoria a lo largo del año, que la tabla solo contiene el 31 de diciembre. Pero bueno, Eso más o es. menos lo mismo. El fondo ahí por el medio, hay algunos activos que sobresalen y otros que se quedan por debajo y ya está. Eso es. Hablamos, aquí son solo activos permanentes. Solo activos permanentes, exacto. Perfecto. Muy bien. No hace falta ni siquiera ver la gráfica para comentar que los mercados son volátiles. Es algo intrínseco de las bolsas mundiales y de otros precios como el del oro. Para obtener rentabilidad tenemos que admitir la volatilidad. En el caso de Impassive Wealth, fondo de inversión, los datos de rentabilidad y volatilidad de 2021 y desde origen son los siguientes. Entonces, rentabilidad acumulada, salen ahí varios años, 2019 más 19%, 2020 más 3%, estoy redondeando, 2021 más 18%. Y desde inicio más 31,5 casi, Sí, 31,4. que es una rentabilidad anualizada en este periodo del 8,85%. Correcto. Y cada Sí. rentabilidad vemos que tiene su volatilidad asociada, ¿no? Se ve como en el 2019 con casi un 20% de rentabilidad, la volatilidad fue mínima en los mercados, un 7,5%. Vino el 2020, que fue un año muy convulso, con la caída debida al COVID y aumentó la volatilidad del fondo un 18,4%.
Y en el 2021, pues parecido al 2019. Ha vuelto la tranquilidad y la volatilidad del fondo ha sido 8,6%, de media un 12%, ¿no? Y ahora, bueno, es importante recalcar esto de ver cómo la volatilidad varía también mucho en periodos cortos, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar ahora en este Y trocito de carta. el 12%, Juanma, es nuestro objetivo, más o menos, ¿no? Nuestro objetivo es O lo que nos gustaría, más que nuestro sí, estar objetivo. en torno al 10%, pero Ajá, es un objetivo que es secundario, es decir, nuestro objetivo sí, es, ya sabes, la rentabilidad sí, sí, por supuesto. satisfactoria. La volatilidad que vamos a tener es una volatilidad que va a ser siempre menor a las bolsas, no puede ser de otra manera Ajá, porque tenemos liquidez y hacemos un control de riesgo, ¿no? ajá, ¿Cuánto menor? Pues en torno a 2/3 de la volatilidad del mercado es lo que vamos a obtener. ajá. Y bueno, yo creo que lo comentábamos en la carta a raíz de esta tabla ahora. Podemos seguir leyendo. Sí, la gestión impasible es en el largo plazo. Para ello, la volatilidad, acabas tú de explicar, y así ha ocurrido desde inicio. Nuestro dato de volatilidad del 12% ha sido notablemente inferior al 18,4% que ha tenido el conjunto de las bolsas mundiales, según el índice más amplio que existe, el MSCI ACWI IMI, que cubre el 99% del mercado bursátil. Entonces, es ahí lo que comentábamos, ¿no? Ajá, Ese sí, 12% en este periodo, sí, pues las bolsas mundiales representadas por este índice, que es el más amplio, pues un 18,4, sí, pues sí. 2/3 más o menos. Ajá. Como tampoco seguimos un guión estricto, a veces nos anticipamos a lo que viene detrás en la carta. Sí. Bastante curioso. Y ahora Esto vamos a nos hablar lleva. sobre el ratio de Sharpe un poquito. Sí, cierto. Muy interesante. Ahora lo vemos. Esto nos lleva inevitablemente a hacer un breve comentario sobre un indicador que se utiliza a menudo, que no es fácil de entender y que se utiliza en ocasiones de forma errónea, el ratio de Sharpe. Simplificando, el ratio de Sharpe es el cociente entre la rentabilidad y la volatilidad. A menudo la volatilidad se identifica con riesgo y, admitiendo esta premisa, con la que no estamos del todo de acuerdo, el ratio de Sharpe sería rentabilidad por unidad de riesgo. A mayor rentabilidad, mayor Sharpe, y a menor riesgo, mayor Sharpe. Pero hay que ser cuidadosos con el uso de este ratio. Una inversión de poca rentabilidad que tuviese una volatilidad ínfima podría tener un buen Sharp. Lo mejor es combinar este cociente con la rentabilidad sin más. Es decir, por utilizar nuestra jerga impasible, rentabilidad satisfactoria acompañada de un Sharpe alto. Entonces, en el caso de nuestro fondo de inversión, el ratio de Sharpe a 3 años, calculado por Morningstar, es de 1,20, como vemos en el siguiente pantallazo sacado de la web de Morningstar. Ahí sale rentabilidad media, 3 años, 13,79, 11,32 de volatilidad y el Sharp 1,20. Sí, estos datos son a cierre de año, a 31 del 12 del 21, a Sí, fecha que estamos viendo, pues serán otros los que sean, ¿no? sí. Pero cualquiera que vaya a la web de Morningstar puede ver esto actualizado, ¿no? Eso es. Lo Vale, actualizan, pues no sé si cada vale, mes vale, o vale. cada trimestre, Vale. pero bueno, más o menos lo está actualizado el dato. Ajá. Como decíamos, el ratio de Sharpe no es fácil de interpretar. ¿Es este Sharpe bueno, malo, excelente? Como regla general y simple, una cifra por encima de 0,9 es buena. Porque las cosas que son porcentajes, la rentabilidad y tal, tiene uno una especie de feeling, ¿no? Mm. Pero 1,3, bueno, pues ya, ni frío ni calor, ¿no? Entonces, por encima de 0,9 está bien. Y como Otro, siempre, importa el plazo, ahora lo vamos a comentar, o sea, sí, no sí, tiene sí, sentido en plazos cortos analizar este ratio. sí. Por eso nosotros es la primera vez que lo comentamos ahora cuando ya han pasado 3 años y pico del fondo, que nos lo Ajá, pedían, oye, calculéis el ratio de SAP, el ratio de Sortino, que es otro similar. Y bueno, pues sí. hasta que hemos cumplido 3 años, pues no tiene mucho sentido hablar de estos ratios, Ajá. ¿no? Habéis visto en la tabla primera cómo va variado la volatilidad del fondo en cada año, ¿no? Pues es que se necesita que pasen una serie de años para que el ratio sea meramente informativo, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Otro tema sutil es que el Sharp no tiene sentido si se calcula sobre un periodo breve de tiempo. De hecho, el dato suele publicarse cuando un vehículo de inversión cumple 3 años y no antes. Coincidimos con esta práctica. Cualquier Sharp calculado para periodos de menos de 3 años debe ser ignorado.
Si nos fijamos en la varianza, en nuestro caso del ratio de Sharpe, anual, en el 2019 fue de 2,6, en el 2020 de 0,2 y en el 2021 de 2,1. Lo dicho, mínimo 3 años para que este ratio tenga alguna utilidad. Aclarar también que el Sharpe satisfactorio no es fruto de la casualidad, sino de las prácticas en la gestión destinadas al control de la volatilidad. Siempre hay capital en forma de dinero y equivalentes de dinero, deuda a corto plazo, que tienen por objetivo principal moderar la volatilidad. Solo hay un fondo y tenemos la obligación de hacerlo adecuado para la mayoría de inversores. Eso es. Sí, porque bueno, gente que le asusta, ¿no? Bajadas fuertes y cosas así, entonces hay que hacer que sea tolerable por la mayoría de impasibles, ¿no? Sí, al final lo hemos comentado muchas veces. El Sí, objetivo de sí. este fondo es que sirva, es un fondo orientado a crecimiento, nuestro activo preferido es la renta variable Sí. y sobre todo está pensado para que sirva para crecer el capital, pero Ujú, también en fase de retirada. Por eso es un fondo que no es 100% renta variable. Siempre tenemos ese control de riesgo con la liquidez para que en fase de retirada pues, te permita esa retirada del 3, del 4% de tu capital y que la volatilidad excesiva de las bolsas no afecten a esa retirada, ¿no? Que sea exitosa en el largo plazo. sí, sí, interesante lo de las retiradas. Claro, si retiras en un momento muy bajo con una volatilidad extrema, estás erosionando mucho mientras que si hay un poco de control. Sí, sí, bien, bien traído, bien traído. Y antes de entrar en el tema general escogido para esta carta, reproducimos a continuación uno de nuestros gráficos favoritos, el de la evolución del fondo y de nuestra categoría Morningstar contra este enemigo silencioso que es la inflación. Muy de moda, muy de actualidad el tema de la inflación. Llevábamos muchos años que no había y ahora pues empieza a asomar la patita. Y se ve en el gráfico cómo remonta, ¿no? Para ver cómo empieza, estaba plano Sí, prácticamente los 2 primeros sí, años y empieza a repuntar hacia arriba. Y como es, para nosotros nuestro verdadero benchmark es la inflación más unos cuantos puntos, pues por eso ponemos esas bandas, que es del IPC más el 3%, del IPC más el 4%, del IPC más el 5%. Y bueno, pues nuestro objetivo a largo plazo es dar un rendimiento que esté por encima de ese 4, de ese 5%, ¿no? ajá, Rendimiento es- real, porque la rentabilidad nominal puede ser del 8%, pero si tenemos exacto. una inflación del 10%, pues estamos perdiendo un 2%, ¿no? O sea, es importante siempre pensar en rentabilidad real, es decir, en no perder poder adquisitivo de compra. Sí, sí, muy cierto. Y aquí incluso había deflación en un cierto momento, ¿no? En Sí, sí, 2020 puede ser. se ve un pequeño hueco entre el cero y aquí el subidón a partir de entonces es espectacular. Y últimamente, la verdad, bueno, en fin, De hecho, que- el tema de la última carta, ¿no? De esta, ¿no? De la anterior, fue la sí, inflación. sí, sí, sí. Eh, como que lo veíamos venir. Pero bueno, lo de siempre, no hacemos predicciones ni tenemos bolas de cristal. La imagen se comenta sola. La inflación, véase carta del segundo trimestre de 2021, es lo que tú te acabas de referir, ha vuelto a la economía con una fuerza inesperada. Interesante revisitar esa carta, ¿no? Porque le dimos Sí, una buena vuelta al fenómeno de la inflación. también la leímos, Eh, ¿no? Quiero recordar. Fue la primera que s- leímos, quiero recordar. pudiera ser. No sé. Yo las leía sin comentarios, yo solo las más antiguas, pero no lo sé, no lo sé, puede, en YouTube va a estar seguro, sea con mi lectura o sea con comentario, Muy bien. pero visitarla de nuevo con lo de actualidad que está ahora la inflación es, pienso yo, muy útil. De momento nuestra rentabilidad es muy satisfactoria, por encima del IPC más 5%, pero solo el tiempo dirá si mantendremos este rendimiento en términos reales. No podemos controlar la inflación, no podemos controlar los mercados, de modo que seguimos impasibles aplicando el método y esperando con fundamento seguir batiendo a este enemigo formidable que ha despertado en meses recientes. O sea, ahora lo vamos a tener más complicado porque Otra la cosa de las que inflación... podemos controlar, que viene bien decirlo ahora, son los costes, ¿no? La inflación al final es un coste que hay que superar. Pues a la hora de invertir no es Sí, gratis. Entonces hay que tener muy presentes los costes de la inversión. Aprovecho para decir que sí. el coste de Impassive Well el año pasado ha bajado
¿no? Teníamos un 0,92 en el Cierto, cierto. 2020 y en el 2021 se ha quedado todo en un 0,84, ¿no? Entonces es un coste muy competitivo, ¿no? Porque, bueno, Va, es- va a ser difícil seguir limando ahí, cepillando. ya es bastante, sí. Quizá ya Tenemos una estamos, comisión de gestión del 0,6 y de depositario del 0,08. El estamos resto llegando. son los costes de los ETFs, porque nosotros invertimos a través de ETF, pues nos dan ese 0,84 más gastos pues, de auditoría, de tasas de la CNMV, etcétera. Entonces, estará ya en torno, yo creo que a este valor en los próximos años. Pero bueno, es un coste que, bastante que competitivo, ¿no? Y sacamos un punto y pico a la media, ¿no? de fondos en España, con lo cual, bueno, pues sí, nuestra posición de partida es buena, ¿no? Uno de nuestros que, controles es controlar el coste de la que, inversión. No solo ya la comisión de gestión, sino también a la hora de eh, operar, ¿no? A la hora somos muy tranquilos operando, no rotamos mucho la cartera, solo cuando nos lo indican las reglas matemáticas, en fin, que- pues todo eso se verá a largo plazo, estoy convencido. que sepan todos los oyentes y que la gente que visione el vídeo que lo de los costes es casi obsesivo, yo creo, ¿eh? Mm. Estamos, no sé, la psiquiatría algún día, ¿no? Sacará un... Pero vamos, que si sale un ETF de buena calidad que quita unas centésimas, pues a por él. Sí, de hecho, la Eh, bajada la bajada de ese 0,92 a 0,84 viene porque varios ETFs los cambiamos a ETFs todavía más baratos y que los propios ETFs bajaron también las comisiones el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, cierto, hay una es la tendencia, tendencia de la sí, industria, de los sí, sí. ETFs cada vez van a ser más económicos. Bueno, y porque son más grandes y a las casas les sigue compensando una bajada al tener Bueno, los mucho más costes sí. capital. Al final un 2% de comisión de gestión, pues a largo plazo, en 20 años, se puede llevar más de la mitad de la rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, no te das cuenta porque es algo que se retrae Y, diariamente. Entonces, y, es y- importante tenerlo muy presente y es algo que, bueno, desde que y empezamos nosotros a tienes, hablar en el 2014-2015 lo hemos estado siempre comentando y en cada charla. es- ese coste realmente se suma a la inflación. Exacto. Entonces ya para salir ahí fortalecido Sí, al final los tres gastos más importantes son la inflación, los costes y los impuestos. Entonces hay que tener Ajá, y puedes intentar controlar uno de ellos, que es el coste a la hora de invertir. Los impuestos, pues bueno, más o menos es lo que te va a tocar dependiendo del país que vives. Tú en UK sí, tienes sí. unos, en Inglaterra, yo aquí en España tengo Ujú. otros. Eso no lo puedes controlar, a no ser que te mudes a países con un Sí, ahí. coste fiscal menor y el coste de la inflación tampoco lo puedes controlar. Lo puedes controlar un poco, bueno, pues invirtiendo en vehículos adecuados para superar la inflación, ¿no? Es lo único que puedes hacer, pero Sí, la sí, inflación que te toque sí, vivir sí. en tu época inversora es la que te va a tocar vivir. Sí, sí. Y bueno, que no haya hiperinflación, que la ha habido en épocas, en Mm, sitios tan desarrollados como Alemania. mm. En la carta esta que hemos recomendado hablamos del tema y hay alguna imagen impactante, ¿no? No, tener una oportunidad para protegerte de la inflación es tener activos reales, Ujú. tener acciones de empresas que producen cosas, que pueden subir el precio de sus servicios, tener oro, que en un escenario también inflacionista también te puede dar cierta protección, materias primas, en fin, tener activos Sí, sí, reales. Está claro que quedarse en sí, sí. liquidez o en depósitos con los tipos que hay ahora, pues lo que te va a asegurar es una pérdida a largo plazo. Cuanto menos, mejor, sí. Muy bien, pues nada, le entramos al tema de la carta. Sí, ahora ya por fin, después de esta Venga, introducción, sí, 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 más o sí, menos larga, vamos al sí, tema que hemos elegido para sí, esta carta, sí. que yo creo que es adecuado para el momento que estamos viendo ahora. A ver qué te parece. Sí, no, a mí me quedé muy satisfecho cuando encontramos este tema y bueno, a ver si a nuestros A ver si seguidores, conseguimos transmitirlo bien. a Es ver una si idea un le, poco... no, hemos unido las matemáticas con la psicología y con la inversión y sí, bueno, sí, a nuestra sí, manera de intentar explicar y de parametrizar siempre cualquier dato. a ver si gusta tanto como nos gustó a nosotros hacerlo. Psicología e inversión. Para finalizar, nos gustaría aprovechar los datos ya de 3 años para adentrarnos en el fascinante mundo de la psicología de la inversión. Los que nos conocéis bien sabéis que recomendamos que se ignore el día a día de los mercados, lo que llamamos el ruido. Nos preocupa que las cotizaciones, pondremos al fondo como ejemplo, se miren demasiado a menudo, generando días de alegría y de dolor dependiendo de la subida o bajada del último periodo de tiempo. Tenemos una gran afición a los números, de forma que hemos hecho un estudio simple
de placer contra dolor. Y si se hubiese mirado la cotización del fondo en diferentes periodos de tiempo desde que salió el fondo. Entonces, aquí hay una primera tabla, voy a leer lo esencial. Entonces, hay varias categorías, ¿no? La persona que mira el valor liquidativo cada día, cada semana, cada mes, cada año y cada 3 El años. más impasible de todos, que lo mira solo una vez cada 3 años. Cada 3 años o ha perdido la palabra de paso y le da vergüenza pedirla, ¿no? Sí, hemos hecho Em, un juego, o sea, al final hemos cogido los periodos desde que nació el fondo, los periodos que van de un día, de una semana, pero no de semana de lunes a lunes, sino pues de lunes a lunes, de martes a martes, de jueves a jueves. Por eso salen, por ejemplo, 834 periodos de semanas. No hay 834 semanas en lo que llevamos, pero sí periodos, ajá, ¿no? Y lo mismo de manera mensual y lo mismo de manera anual, ¿no? Pues si lo sí, vemos del sí, 1 de enero a 1 de enero, del 2 de enero al 2 de enero, del 3 de enero al 4 de enero, pues salen ajá. 585 periodos, ¿no? De poder haber mirado el valor liquidativo. Y los hemos analizado matemáticamente. Eso es. Entonces, por resumir, ahí están los periodos, como tú acabas de mencionar, y tenemos desglosados los periodos en los que hay subida y los periodos en los que hay bajada. Sí. Entonces, en un día, luego restamos las subidas menos las bajadas, generando lo que es el balance. Entonces, el balance, mirándolo diariamente, es un más 12%. Es decir, Es hay... prácticamente una moneda al aire, un coin flip, ¿no? Que decís ahí en Inglaterra. O sea, Sí, es sí, sí, sí. 50-50. O sea, si tú lo miras diariamente, te vas a alegrar o te vas a sentir dolor, pues Sí. a la par. Sí, mientras que a plazos de 3 años eh, hay subidas el 100% de las veces. Estos son datos históricos, no tienen por qué repetirse, pero se ve que ese balance positivo siempre va creciendo de día a semana, a mes. A mes, por Sí. ejemplo, es más 44%, que ya no es tirar una moneda, al año 64% y a 3 años el 100%. Eso, ya un año 82%. O sea, casi si lo miras una vez al año, pues el 82% de Mm. las veces está en positivo en este periodo, ¿no? Desde el Ujú. 2018. Y Y ahora un, vamos a entresacar un poquito estos datos y a explicarlos. y un 18% negativos, que da un más 64 de balance. Ahora comentamos todos estos datos. La tabla muestra el número de periodos entre un día y un año durante la existencia del fondo. Para cada periodo y cada duración se mira las veces que hubo subida del valor liquidativo y las veces que hubo bajadas. Tanto los valores absolutos como los porcentajes se muestran en 4 columnas diferentes. El balance, porcentaje de subidas menos porcentaje de bajadas, representa una medida de felicidad, si es positivo, o de dolor, si es negativo. Lo podríamos llamar IRFI, o índice racional de felicidad inversora. Bien, lo de racional indica que el inversor frío calculador se alegra en una cierta unidad, perdón, cuando el fondo ha subido y le duele en el alma también una unidad si ha bajado. Es decir, Exacto. Como si fuéramos un robot. Nos produce la misma alegría ver subir el las, fondo que y verlo la misma bajar. pena en Y porcentaje, ¿no? que Verlo bajar. el día que sube más uno y el día que baja menos uno. Y eso veremos que no es cierto. Ahora lo explicamos. Y luego refinamos un poquito más. No somos robots a la hora de mirar las cotizaciones. Con este planteamiento sencillo ya se ve una cosa importantísima. Según aumenta el plazo, mayor se hace lo contento que está el partícipe. El que invirtió al crearse el fondo y miró la rentabilidad una vez al año, se supone que atendiendo a cosas más importantes el resto del tiempo, está 100% encantado de la vida. Por el contrario, el partícipe de temperamento nervioso, que nos consta que los hay, que religiosamente miró el valor liquidativo cada día, solamente alcanzó una felicidad del 12%. Interesante, ¿no? Ya descubrimos hace tiempo que al aumentar el plazo de inversión disminuye la probabilidad de pérdidas. En el mismo sentido, al aumentar el intervalo de comprobación de nuestras inversiones, aumenta lo satisfechos que estamos con ellas. Esto es importantísimo, lo de, o sea, cuando hablamos de largo plazo es por un motivo y esta es una buena parte del porqué. Sí, o sea, siempre hacemos la misma comparativa, ¿no? El que compra pisos no ve Eh, el valor de su piso si ha bajado
o ha subido de un Cada día para día, otro, ¿no? Lo veo a cada lo día, mejor en los ciclos, pues cada 6 meses, a lo cada mejor, día. ¿cuánto tasaría mi piso ahora? Y a lo mejor ni eso. Sí, Pues sí, al sí, final, ser propietario de un fondo como el nuestro es lo mismo. Tienes activos reales, los sí, tienes. ¿Qué más te da lo que parí esa cotización diariamente, ¿no? Si tu horizonte de inversor es el largo plazo. O sea, es un poco la idea que correcto. queremos decir Y con en, este caso. y en inmobiliario, pues es que vendan en piso igual, en dos, en el mismo barrio, o sea, son precios siempre un poco aproximados, ¿no? Otro buen ejemplo, creo, que es una virtud, es el oro físico. El oro físico, si lo tienes bajo tu posesión físicamente, lo cual tiene Tienes sus un gramo, una onza, problemas, lo que sea, y claro, tienes una onza. Y tampoco estás sí, mirando la cotización del oro, es verdad. pero y para liquidarlo, pues tienes que ir a la calle no sé qué, al tío que compra y vende oro, y a ver qué precio me da y no sé qué, pero es una molestia y es un rollo. Entonces, quieres vender, pero en un momento dado te da pereza, se te olvida. Esos activos son buenos en el sentido de que la tentación esa de dar al ratón y vender en un pánico, pues se mitiga muchísimo. Bien, entonces las conclusiones Sí. anteriores parecen razonables, pero pueden mejorar creando un IPFI, o sea, un índice psicológico de felicidad inversora. Eso es. El anterior era el de un robot, que no somos robots los seres humanos, y ahora este que vamos a crear es un poco ya el sentimiento real que puede sentir un ser humano al ver las cotizaciones diariamente, semanalmente, mensualmente. Muy interesante. Es lo mismo que el anterior, pero cambiando racional por psicológico. Es decir, dado que estar contento es una emoción, pudiera ser que asociar cada periodo positivo o negativo con la misma cantidad de felicidad o dolor no sea correcto. O en otras palabras, ¿duele lo mismo una pérdida de lo que alegra una ganancia? La respuesta, como casi siempre, está en los libros, en los de psicología, pero también en otros. Por ejemplo, en su libro de memorias, Andrea Agassi dice lo siguiente: las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas, y las buenas sensaciones no duran tanto como las malas, con gran diferencia. Esto Esto se, clarísimamente lo notamos todos, ¿no? Que las alegrías nos duran menos tiempo que... sí, y nos afectan más los reveses. Eso es. Eh, Esto significa que hay una asimetría entre las ganancias y las pérdidas, en favor de estas últimas. Siendo así, surge inmediatamente la pregunta: ¿de qué orden de magnitud? Tanto James Montier, para lectores en inglés, como Pedro Bermejo, en castellano, nos dicen en sus respectivos libros The Little Book of Behavioral Investing y El cerebro del inversor, que las pérdidas se sufren con una intensidad que es aproximadamente el doble de lo que se disfrutan las ganancias. Esto llegan a esa conclusión a través de experimentos donde cuantifican y demás. Este factor de 2 no es un capricho de los autores, sino que se ha medido de forma aproximada con experimentos serios de psicología. De lo cual deducimos que en la tabla de más arriba debemos multiplicar los periodos con pérdidas por 2 para hallar el porcentaje de felicidad para estos 3 pasados años, que se aproxime más a la realidad. Entonces, esta tabla es justamente esto que acabamos de decir. Los periodos con bajada se multiplican por 2, se recalculan los porcentajes y se recalcula, digamos, la felicidad como la diferencia entre las subidas y las bajadas. Eso O es. Aquí de ya, hecho, y ya nos llevamos la sorpresa de que el que mira el valor liquidativo diariamente, incluso semanalmente, a pesar de que hay mayor número de días de subida que de bajada, como los días de bajada duelen el doble, pues está en exactamente. negativo, ¿no? En ese porcentaje, en ese IFI. Sufriendo en zona depresiva, ¿no? Exacto. Y Puede ser que si, el fondo tenga una rentabilidad anual como este mismo año, ¿no? Que ha tenido un 17% y aún así, como hemos estado viendo el valor liquidativo diariamente, a lo largo del año hemos sufrido más sí, que sentirse felices, ¿no? sí. A 3 años sigue siendo del 100% Eso es. y cuando se mira cada año es solo del más 30%. Mm. O sea que, pero bueno, más 30% ya más o menos está bien, ¿no? El sofocón grande de que te entre el pánico es
años. Primera diferencia y grande, la felicidad psicológica, al contrario que la racional, puede ser negativa, lo que acabas tú de decir, Juanma. O sea, el impasible racional en estos años ha sido feliz independientemente de la frecuencia de chequeo del valor liquidativo. Sin embargo, el impasible ser humano, el que tiene emociones y está a merced de los sesgos psicológicos, solo es feliz si mira el valor liquidativo con una periodicidad de un mes o más. El problema es que el impasible racional no existe, ya que los impasibles somos en nuestra inmensa mayoría seres humanos, y a mucha honra. La conclusión de que el nivel de satisfacción aumenta cuanto menos se miran las inversiones permanece invariable al cambiar los cálculos. Lo mismo reiteramos que lo hace la rentabilidad con el plazo de inversión. Por eso es tan importante permanecer invertido en el largo plazo. Merece la pena recordar aquí el estudio de Fidelity sobre sus cuentas de particulares más rentables. Eran las que menos operaban y tenían un horizonte de inversión más largo. La parte humorística, humor negro eso sí, consiste en que muchas de estas cuentas tan rentables eran cuentas no reclamadas pertenecientes a fallecidos. O sea, no tocarlo, quedarse quieto, parece ser una buena estrategia de inversión. Al ejercicio anterior, naturalmente, se le pueden poner pegas, pero nos da una idea aproximada de los plazos a los que debemos mirar nuestras carteras. La verificación semanal o diaria es realmente perjudicial para nuestra salud. La primera objeción que se puede poner a lo anterior es que no es lo mismo una pérdida o ganancia del 0,3% en un periodo que una del 3%. Se puede refinar más el estudio, pero dudamos que las conclusiones fuesen diferentes. Hay otra objeción peor que liga todo lo anterior. La psicología también demuestra que la paciencia ante situaciones emocionalmente estresantes es como un músculo que se cansa. Es mucho más deprimente una cadena de malas noticias que las mismas noticias más espaciadas en el tiempo. En el problema que nos ocupa es peor experimentar pérdidas en varios periodos consecutivos que el mismo número, pero más espaciadas en el tiempo. Son las rachas de pérdidas en papel las que hacen que el inversor se rinda y venda. Claudique se suele usar de palabra, ¿no? Sí. Que ya baja, 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 y llega un momento en que tiras la toalla, ¿no? Se rinda y venda, perdiendo la siguiente recuperación y la consiguiente entrada de nuevo en beneficios. Mirando cada mucho tiempo disminuye la posibilidad de pérdidas consecutivas y es más sencillo permanecer en el buen rumbo y no vender. Incluso con pérdidas, con periodos muy largos, hasta puede que las pérdidas intermedias se hagan invisibles, como en nuestro caso con los bajones de finales de 2018 o marzo-abril de 2020. El inversor que mira anualmente ni siquiera es consciente de estos pequeños baches. También ayuda, uno de nuestros consejos, ignorar las noticias en prensa y televisión. Porque los pánicos tienen ¿no? una casuística bien curiosa, ¿no? Sí. Esto que comentamos, reforzado, sesgo de confirmación, ¿no? Reforzado por, fíjate, ya me olía yo que los rusos, no sé qué, ya me olía yo que lo del gas, buah, fíjate, y ahora el petróleo también. El Sí, yo, por eso sí, perdona, sigue, sigue. No, no no, digo que dime. por eso uno de los libros que solemos recomendar, que no es de inversiones pura y dura, que es el que has leído antes, ¿no? El de Bermejo, el del cerebro del Sí. inversor. Ajá. Es un libro muy importante para entender nuestro cerebro. O sea, no estamos. El escenario de invertir es un escenario que no está. Que nuestro cerebro no se ha desarrollado en ese tipo de escenarios, entonces le cuesta. Entonces hay que aprender, tenemos que tener una serie de herramientas para poder soportar esas caídas, ¿no? Y bueno, pues una de ellas son las que damos aquí, de no mirar el valor liquidativo con una periodicidad semanal, en fin, pues te puede no hacer mucho caso a las noticias, mantener el Pues rumbo, tener un plan, bueno, pues nuestro ideario impasible, ¿no? Que lo tenemos publicado en la web, los 10 mandamientos impasibles, pues un poco para eso, para protegerte de ti mismo, que es el enemigo, lo tienes encima de los hombros, ¿no? Que es tu cabeza, es tu cerebro. Y Bermejo lo explica muy bien en ese libro. A mí me gustó mucho. Pues le ponemos como deberes a la gente hacerse con el libro y... No, es muy... Vamos a ver, los pánicos, nosotros ya tenemos cierta edad, hemos vivido alguno.
se realimenta la prensa con las cotizaciones, siempre hay algún alma caritativa que te dice que deberías vender. Hay gente que tiene otro estilo de inversión, que se basa más en temas macro y en temas de prever lo que va a pasar y ajustarse según esas previsiones. Es un estilo totalmente distinto al nuestro, que es más de dejarlo correr y esperar a que toda bajada y toda crisis ha tenido una resolución. Eso es. O sea, y comprando, vamos a ver, si compras una sola acción, esa empresa casca y has perdido, esa es una pérdida ya irreparable. Te quedas sin el dinero y santas Pascuas. Pero invirtiendo tan diversificados y con tanta variedad como tenemos nosotros, eso es prácticamente imposible. Toda crisis se acaba recuperando y eso, psicológicamente hay que permanecer ahí, ¿no? Fuertes y duros. Y aquí nos quedamos en esta carta, que si nos dejamos llevar nos sale un libro. Esperamos que estos temas os hayan resultado tan fascinantes como a nosotros. Por favor, no dejéis de mandarnos nuestros comentarios. Saludos cordiales, Juan Manuel Rodríguez y Juan Cogollos, gestor y asesor respectivamente del fondo de inversión. ¿Alguna cosita más así de corolario? No, no, muy bien. Pues la verdad es que es un tema que me gustó mucho cuando lo hablamos, cómo le pusimos Sí, números, sí, ¿no? sí, A sí, esto, cómo sí, lo hemos representado. salió, Y bueno, al sí. final, Se podía refinar más con estas objeciones que hemos dicho, pero claro, ya empezar a calcular cuántos puntos sumo de felicidad o de infelicidad si ha habido 3 bajadas seguidas o no, es quedarse con no, la idea de que andar, o ir a sea, hacer periodos superiores al mes mínimamente, ¿no? O sea, al menos mirarlo solo una vez al mes. a, En fin, bueno, a veces demasiada exactitud nubla un poco la mente, ¿no? pues es quedarse con la Eh, idea, ¿no? A esto se llega, o sea, yo recuerdo, todos hemos empezado a invertir, yo recuerdo mirar el valor de mis inversiones casi diariamente al principio, o sea, cuando empecé a invertir hace pues, sí, 12 años, no me acuerdo, pero bueno, se llega, en cambio ahora pues es que yo casi soy el impaciente de esos de 3 años, o sea, yo miro la cotización del fondo porque lo tengo que mirar, pero no miro el valor de mis inversiones, no sé, desde hace yo, bastante tiempo, desde antes de ser gestor ya de Impassive Well, yo, ¿no? Y la yo a verdad es que, bueno, pues es veces, una manera, es un modo que me ha funcionado a mí y que yo se lo aconsejo a todo yo, el mundo. no, no, a mí yo hago lo Patear mismo. la... Yo hago lo mismo y a veces no soy Mm, ni consciente ha subido, ha bajado en el último año, cuánta. No sé, a ver, tengo un poco el feeling de que las cosas van bien. mm, Y de vez en cuando miramos los datos por razones obvias que tenemos que mirarlos. mm. Pero este es el enemigo. Ese es. Ahí están los índices europeos. Y bueno, pues te lías a mirarlo. Uy, fíjate el Nasdaq que se está pegando una galleta y ya te entra el este. Entonces te vas a una web de, no sé, a tu periódico favorito y ahí hay todo tipo de calamidades. Y todo eso se va realimentando en fin. Mm. Así que nada, pues lo dejamos aquí, ¿no, Juanma? Perfecto, sí, sí. Pues nada, un abrazo muy grande y bueno, a ver si gusta estas Muchas gracias lecturas por comentadas. escucharnos o por vernos en YouTube. Sí, sí. Ah, y bueno, siempre acabamos los vídeos diciendo Ahorro más inversión es es igual a... igual prosperidad. Eso es. Hasta pronto, amigos. Hasta luego.